Sabes, eres la primera persona a la que le muestro este lugar. ¿Y por qué soy tan especial? Porque pronto seremos Christopher y Mary Robin. Debemos estar cerca. No vamos a encontrarlo. Claro que sí. Pooh, Piglet, Igor. Fuimos amigos por muchos años y sé que están ahí. Christopher, tenemos que irnos. ¡Ahora! Necesito saber qué ha pasado aquí, ¿ok? Este lugar es muy lindo. ¿Y dijiste que tenía piscina? ¡Tenemos que irnos! ¡Hay alguien! Lara está muerta. Hay alguien más allá afuera. ¿Quién está afuera? Éramos amigos. ¿Por qué haces esto? Por favor. Nunca me habría ido si supiera que... ¡Lo juro! Con un estilo completamente retorcido, han puesto de cabeza prácticamente a la serie, haciendo completamente lo opuesto a lo que estábamos acostumbrados quienes seguíamos a esa tierna serie y personaje en general, porque más allá de los dibujos animados, Winnie the Pooh, al igual que Mickey Mouse, Bugs Bunny, en fin, ¿no? el Chanchito Porky, en fin, forman parte de la cultura infantil de muchos niños, de millones de niños, o quienes fueron niños en general, en su imaginario, pues personas que ya hoy tenemos 60, 50, 40, 30, en fin, consideran por supuesto este tipo de personajes. Y hoy pues se ve destruido con esta obra. Bueno, en fin, vamos a escuchar las opiniones. Bienvenido Fonchi, bienvenido Forense. Hola Sandro, ¿cómo estás? Encantado de acompañarlos en un episodio más de Extremos. Para mí es un gusto poder tocar un tema tan interesante como este fenómeno que empieza a hacerse recurrente, de tomar el slagging, íconos infantiles, históricos, para revertir la imagen y el concepto que se tenía de ellos, ¿no? Uh-huh. Como, digámoslo así, una estrategia de marketing para el cine, se ha aplicado en la música hace mucho tiempo. Uno de los últimos grupos que está utilizando este concepto es un grupo llamado Ghost, me parece que es australiano, no estoy seguro, en donde todos se visten como sacerdotes, santos, pero endemoniados, ¿no? Uh-huh. Es un tipo de glam rock muy moderno del año 2023, en donde tú esperas por las imágenes encontrar un concepto religioso o de paz, y es una música fuerte, es una música algo pegada al metal, ¿no? Un rock metal, diría yo. Y esto se ha llevado al cine no ahora, no solamente ahora, se ha llevado también al cine antes. Por ejemplo, hace un mes tuve oportunidad por enfermedad de estar en casa y me encontré con una película que se llama Violet Night, del año 2022, en donde actúa uno de los más conocidos, es David Harbour, que es el de Stranger Things. Sí, claro. Y la otra persona conocida es John Leguizamo, ¿no? Este actor latino, estadounidense, que lleva muchos años haciendo cine. Aquí se ve a un Papá Noel que literalmente destroza a todo un grupo de asaltantes de la manera más sangrienta posible. O sea, tú no puedes imaginarte a Papá Noel generando tanta violencia, tanta sangre,
etcétera, ¿no? Y bueno, hay toda una historia, todo un guión detrás de por qué este personaje es como es. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué es una interesante estrategia del marketing? Porque en efecto, pues, llama la atención o el morbo de ver a Winnie Pooh siendo un psicópata o ver a Papá Noel matando gente, ¿no? Obviamente hay una gran diferencia en la producción. Esta película de Violent Night es bastante buena en cuanto a acción, mientras que la de Winnie Pooh se nota por el material que el equipo de Sol Frecuencia Primera me ha hecho llegar. Se nota que no es pues una película bien producida, una película donde tengan cuidado con ciertos efectos o aspectos visuales de la película per se. Probablemente mucha gente esté preguntándose qué efecto tiene para las personas ver a sus personajes favoritos de la niñez convertidos en sicarios o en asesinos o psicópatas desgraciados, ¿no? Y la respuesta tiene una amplia gama de concepciones. Primero, para los que hemos visto Winnie Pooh y hemos crecido con Winnie Pooh, la mayoría ya estamos algo viejitos, pintando canas, ¿no? Yo dudo mucho que, por ejemplo, nuestro querido Jorge haya crecido con Winnie Pooh. Debe haberlo escuchado, debe haberlo visto, debe saber un poquito de la historia, pero yo no creo que él haya sido nutrido con cuentos de Winnie Pooh y libros de Winnie Pooh, como probablemente sí lo fue en mi caso, o en el de probablemente Sandro, no lo sé. Por lo tanto, yo creo que a las personas adultas que vemos a un Winnie Pooh psicópata, no nos hace ningún efecto, no nos genera ninguna mella, excepto esta idea de quedarnos con un sabor medio extraño en la boca, porque un personaje que significaba paz y amor y ternura, ¿no? La industria del cine popular y masiva lo ha llevado a ser una figura de violencia y de sangre, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, sacaran una película de Harry Potter, en donde sí muchos niños que ya ahora son adolescentes o jóvenes crecieron en el mundo de Harry Potter? Podría eso sí generar algún tipo de distorsión mental, ¿no? De confusión en cuanto a qué le pasó a mi personaje favorito, Harry Potter, que ahora lo veo pues de repente en una película porno, ¿no? O matando niños, qué sé yo. Y ahí es donde entra siempre el concepto de la supervisión de los padres, ¿no? Los padres tenemos que estar atentos como cabezas del hogar sobre qué están viendo y escuchando nuestros hijos. Durante mucho tiempo yo me convertí en un consumidor de lo que consumían mis hijos. Recuerdo que mi hijo mayor, Fonchi, de un momento a otro empezó a escuchar música electrónica. Me hablaba de Calvin Harris, me hablaba de... ya ni me acuerdo cómo se llamaban esos exponentes que él escuchaba. Daft Punk. Y yo empecé a escuchar esa música para entender qué entraba en sus oídos y si había algún mensaje. De hecho, la música electrónica, la mayoría, inicialmente no tenía tanta letra, pero luego con David Guetta, por ejemplo, ya empezó a tener contenido y me gustaba la música. No puedo decir que no me gustaba del todo. Yo soy una persona más del rock de los 80s. Sin embargo, podía hablar con mi hijo y escuchar la música que él escuchaba y conectaba con él, ¿no? Él a esa edad no era consciente de que yo hacía un esfuerzo por entender su mundo y hablar de lo mismo. Y de hecho,
había una retroalimentación interesante allí, porque él también hacía esfuerzos para entender la música que yo escuchaba. Por ejemplo, él siendo muy niño era súper fanático de Michael Jackson, tanto así que tenía una gigantografía en su cuarto de Michael Jackson que se la regalé cuando él cumplió, no sé, 10 años, imagino. Y él no había escuchado, o sea, su generación no escuchaba a Michael Jackson, pero yo sí lo escuchaba, entre otra música que él creció escuchándola, y él también ponía su parte para que ese puente entre hijo y padre se pudiera dar, ¿no? Entonces él escuchaba Hombre G, Nanitos Verdes. Es más, el día de ayer ha hecho el esfuerzo de acompañarme a ver al maestro Joaquín Sabina en el Círculo Militar, y lo hemos disfrutado juntos. Jorge me dice que si no se encontraron, dice que... Tú sabes que Jorge dice que él se ha reunido personalmente y en privado con Joaquín Sabina ese día. Bueno, eso va a merecer que empiece a acosar a Jorge. Voy a buscar su teléfono, voy a buscar todo para hablar con él, porque es la primera vez que siento envidia de alguien. Pero una envidia sana, obviamente. Pero me estoy desviando del tema. La idea es que ante esta ola de películas, porque ya han amenazado con utilizar otras películas, otros personajes infantiles para hacer este tipo de películas gore, los padres tienen que acompañar a sus hijos, porque lo querramos o no, la van a ver, porque llama, hay morbo, y el niño se mueve mucho por el morbo. Entonces un padre responsable se va a dar el tiempo de sentarse con su hijo a ver ese bodrio de película probablemente, y tenga que explicarle que simple y llanamente hay un cineasta que ha querido mostrar a una cara, una faceta de su personaje favorito de la infancia, que es diferente a la original, pero que eso no quiere decir de que el niño deba cambiar sus valores y el mensaje del personaje por el que conoció a este personaje. En el caso de Winnie Pooh, reitero, la amistad, la solidaridad, la empatía, eran cosas que Winnie Pooh enseñaba en el Bosque de los 100 Acres. Y no quedarse con este concepto de venganza, ¿no? Porque la historia de Winnie Pooh, Sangre y Miel, es esa, ¿no? Christopher Robin lo olvida, se olvida de él, de sus amiguitos, se terminan empujando al burro, ¿no? Se lo comen al pobre burro, a Igor, y el resto de muñequitos se vuelven unos desadaptados y quieren vengarse de la humanidad porque olvidan los juguetes. Un poco como que Toy Story en algún momento cambiara y Buzz Lightyear junto con Woody quisieran matar al niño porque finalmente los terminó dejando en una casa de otra niña, ¿no? Eso se da, Fonchi, también he visto, no solamente en el cine los proyectos audiovisuales, sino también en los memes, en imágenes, en merchandising, en polos, en fin, donde apreciamos, por ejemplo, y es un tipo, y justamente por eso también te convoqué hoy en el programa, es un tipo de persona que le gusta, mayormente adolescente, que le gusta, yo no sé por qué, quizá por rebeldía, por no estar confortable con su familia, qué sé yo, utilizar a personajes tiernos, pero con tajos en la cara, con la boca o los ojos, digamos, cosidos, cosas realmente repulsivas, o sea, transformados. He visto, por ejemplo, el caso de no solamente de Winnie the Pooh, también de Hello Kitty, por ejemplo, de Mickey Mouse, en fin, transformados, ¿no? Por ejemplo, con la cabeza decapitado, cosas así, y así se presentan, ¿no? Entonces, lo que me da la impresión es que mayormente es un tipo de muchachos o chicas, mayormente los dos son chicas, que están pues en conflicto con su familia. Querido forense, que estás también en línea, nos encantará escuchar tu comentario, por favor, y tu apreciación al respecto, ya que tú eres un amante de ese tipo de cine de terror también. En efecto, Sandro, ¿se me escucha bien ahí? Perfectamente, adelante. Ok, Sandro. Excelente, un gusto de estar aquí después de bastante tiempo en el programa.
Bueno, mira, con respecto al trabajo este que han hecho llamado Winnie Pooh, Sangre y Miel, ¿no? Blood and Honey. Bueno, la gran problemática aquí para hacer esta clase de cosas es que ya no existe restricción. Muchos de estos personajes son de dominio público o las fuentes de las cuales se han creado son de dominio público y pues esto es notoriamente un intento bastante oportunista de llamar la atención, ¿no? Apenas se liberó desarrollo de una película con un presupuesto ínfimo, porque notoriamente la película tiene un presupuesto, pues creo que yendo a comprar el pan te gastas más de lo que han invertido en la película, y han desarrollado pues un argumento que podría haber tenido potencial. Habría sido interesante ver a Christopher Robin adulto, perdiendo por completo este contacto con la tierra, con el bosque de los 100 acres, y viendo cómo sus amiguitos se han perdido, digamos, en el tiempo, han perdido un poquito esa naturaleza amable, pero lamentablemente de lo poquito que he podido ver de la película, porque he visto algunas escenas, no está bien ejecutado. Se ve terrible, me sorprende muchísimo que esta película se estrene en nuestro país, porque yo he visto los carteles y te juro que me caí de espaldas, porque no me parece una película con el presupuesto suficiente para poder llegar a los cines locales. No sé cómo ha llegado aquí. Y bueno, lo peor de todo es que ambas productoras, porque es un combo de dos productoras, se trata pues de ITN Studios y de la otra es Jagged Edge Productions, ya han amenazado con hacer más películas de este estilo porque han capturado ya por lo menos a dos personajes más. Peter Pan, que también ya es de dominio público desde hace buen tiempo, hasta donde tengo entendido, y al que me ha sorprendido es a Bambi. Ya están planteando hacer una película de terror que se va a llamar Bambi Reckoning, ¿no? Bambi, el día del juicio. Uh-huh. Y con Peter Pan están haciendo pues Neverland Nightmare, ¿no? La pesadilla de la tierra de nunca jamás. Estoy convencido de que van a hacer películas muy muy pobres. Lo que se ve pues en Blood and Honey es triste. Pero ¿qué efecto estás dejando? Pues o sea, a esa gente no le importa las ventas. Le importa joder, le importa fregar, ¿no? Sí, en efecto, o sea. O sea, estás haciendo películas con poco presupuesto, pero es que el morbo vende mucho más que todo. Ah, por supuesto, notoriamente, ¿no? Si uno ve el historial de lo que tienen estas casas productoras, prácticamente todo lo que tienen son películas hechas únicamente por vender un título, un concepto. Ya antes han hecho algo parecido, por ejemplo, Jagged Edge sacó una película relacionada a Humpty Dumpty, ¿no? Que también es un personaje de fantasía, bastante mala, por cierto, esa sí tuve el disgusto de verla. Y también han sacado por ahí una con el Conejo de Pascua. Entonces, es este gusto que ya puebla desde hace bastante tiempo el internet en general, de transfigurar personajes amigables. Los creepypastas están plagados de ello. Es bien conocido, por ejemplo, lo que han hecho, por ejemplo, con Garfield, ¿no? Que hay montones de tiras cómicas de Garfield completamente transfigurado en un horror cósmico, ¿no? Donde John Bonachon está atrapado en un loop del tiempo y tiene que soportar a Garfield. O la clásica de que hay una película perdida de Mickey Mouse, que aquel que la vea se va a deprimir hasta morir. Entonces les encanta este concepto de que existe ¿cómo llamarlo? Un trasfondo oscuro detrás de estos personajes populares, y que es ese trasfondo oscuro el que los ha convertido justamente en algo que es parte de nuestra cultura popular, y quieren explotarlo. Eso es lo único que veo yo que persigue este tipo de películas, aparte de desgraciarle la infancia más de uno. Muy bien, Jorge Carvajal, adelante. Estaba ya ansioso por participar. Hola, ¿qué tal a todos? Más fuerte, por favor. Bueno, sí, hola, ¿qué tal a todos? Fanchi, verdad, no sabía que estabas acá en Lima, me hubiera encantado. A ver, hay una cosa que puedo decir primero, ¿no? Estamos en una época también o sea, ya no somos consumidores como tal, sino somos directamente prosumidores. Hay una cosa que, si bien ITN Studios con lo que ha hecho ahora con esta película, yo pienso que lo que más están buscando es generar a ver, así como diría Susy Díaz, ¿no? No, pues... Susy Díaz, bien que mal, tiene una frase que es muy interesante, y ella misma lo dice, o sea, no me importa que hablen bien o mal de mí, quiero que hablen. Y eso es cierto, o sea, de alguna forma es una suerte de window shopping que se hace justamente con el producto. Pero en fin. ¿No? Es un caso de estudio muy interesante, ¿no? Pero bueno. Sí, en fin, el caso, o sea, pero como digo, o sea, el hecho de poder distribuir, o sea, no le importa efectivamente a la empresa cómo
el tema de la calidad del producto en este caso, pero sabe que va a generar una gran cantidad de repercusión, tanto por personas que no conocen al personaje, como personas que sí han crecido con ellos y de alguna u otra manera van a ayudar a que se repercuta a nivel internacional, ¿no? Efectivamente, bueno, si hablando de la calidad de la película, no voy a ser sincero, no miento, voy a ser sincero que no la he visto, he visto el tráiler sí de un tiempo, no es que me llama tanto la atención, pero a ver, igual con el tráiler siento que sí, que se han quedado cortos a nivel del guión y de la historia. Hay una página web que se llama Wattpad, que es justamente para escritores del internet, escritores que están empezando, donde muchos publican desde novelas propias que están haciendo de manera libre para el mundo, como muchos otros también empiezan con el tema de lo que se conoce como fanfiction, ¿no? O las historias propias que hacen los fans de personajes, de historias ya preescritas como de Mickey Mouse, de Winnie the Pooh, ¿no? Hay mucha gente que en verdad tiene una imaginación muy, muy fuerte, muy interesante. O sea, he leído historias random de diversas cosas que han sacado de series en las que han hecho simplemente como si todo fuese, o sea, no sé, llevar a Garfield al tema de, ¿cómo decirlo? Que sea una serie del tipo FBI, policial, y la gente se toma el trabajo de construir. Entonces, digamos, a nivel de producción no me llama tanto la atención la película como objeto de estudio. Es interesante porque sí, lo que decía Foncho en su momento es el tema del morbo. O sea, efectivamente yo no he crecido con Winnie the Pooh. Yo lo conozco, ¿no? Por dos razones. Un amigo mío exactamente se llama Christopher Robin. No, de verdad, se llama Christopher Robin, ya es pelado. Así. Y el Winnie the Pooh eres tú, entonces. No. No, pero, o sea, justo lo conozco porque a él lo fastidiaban tanto, justamente con eso, que ahí yo recordé quién era el personaje de Winnie the Pooh. Y recuerdo que alguna que otra vez yo haber visto, creo, más que nada como que ropa con la temática de Winnie the Pooh, pero no tanto, al menos no recuerdo haber visto la serie animada. No, o sea, en mi caso directamente es Pokémon, ¿no? Pero, o sea, sí, el tema del morbo, el tema de ver algo completamente distinto. También está el tema de ese deseo muchas veces profundo, no sé si decir profano, justamente de querer corromper ese recuerdo y verlo en otro panorama. También se ve muy vivo, ¿no? De ahí, por ejemplo, que muchas películas, muchas series, novelas, pues los hayan llevado incluso a la pornografía, ¿no? Entonces, porque, a ver, justo lo que Fonchi decía, o sea, Harry Potter sí tiene una versión porno. Los Vengadores tienen una versión porno, ¿no? Es que la historia del cine inicia en la pornografía. ¿Por qué se Harry el sucio Potter. Harry el sucio Potter. No, o sea, lo que hace el bananero justamente con esas parodias, ¿no? Entonces, eso es, de alguna forma, es parte de todo el universo en el que vivimos. O sea, lo que mencionaba hace un momento, vivimos en una sociedad trans. O sea, todo en este momento se está transfigurando, se está volviendo a recrear los conceptos ya planteados. Si es que quieres avanzar, pues tienes que romperlos y tienes que crear algo completamente nuevo. O sea, la película de Winnie the Pooh sí es es llamativa de ver, ¿no? O sea, ver el hombre con la máscara del oso, ¿no? Con la de Piglet, creo que se llama, y él, ¿no? Y de los otros personajes que no recuerdo los nombres, ¿no? Tiger. O sea, te llama mucho la atención. Y también que de alguna forma como que juegan con la presencia de precedentes en el cine de otro tipo de asesino serial, justamente, que también usaba máscaras, ¿no? O sea, hay referentes en el cine y eso es justamente jugar con todos esos puntos de conexión. Pero yo creo que estas cosas se van a seguir viendo más. Y más que en el cine, como digo, es en la internet propiamente. Lo que hacen... no sé si recuerdan, disculpa que te interrumpa, que hace poco también salió el corto así de terror de Fiona. No sé si lo habrán visto o si alguien ha escuchado que... Fiona, el de Shrek. Ah, de Shrek. Ajá, hicieron un Pensé corto... que Fiona es un personaje de porno. No. Bueno, no me sorprende ya. Si hay Harry Potter, hay Fiona. Y como recuerdan, Fiona, la historia del castillo, ¿no? Que ella por las noches se transformaba en ogro y bla, bla. Este corto pequeño narra de cómo Fiona sobrevivió tantos años comiendo, ¿no? Y cuál es la historia detrás de esto, que ella se comía a los caballeros, porque si se acuerdan del dibujito de cadáveres. Entonces, en este corto se narra como que Fiona, en su forma de ogro, se comía a los caballeros.
Y este corto, obviamente, es de bajo presupuesto y no sé quién será el creador, pero tuvo demasiado alcance. O sea, hubo publicidad en TikTok, hubo publicidad en Facebook. Es la segunda persona que veo que abusa de la palabra demasiado. Perdón. Mucho. Y antes de justamente la película de Winnie the Pooh, la que salió Terrifier, que también es otra película tipo gore, donde un payaso es alguien macabro, ¿no? Mata de manera salvaje a la gente, o sea, la despelleja con su propia mano, la descuartiza y no hay ningún tipo de censura. Incluso supuestamente fue calificada como la película más grotesca, sí, exactamente esa, donde Art se llama el payaso. Fue calificada como la película más grotesca. Yo la vi porque me dijeron que era de verdad, era sumamente terror, que era todo sin censura, y dije, bueno, pues vamos a ver, no tenemos nada más que ver. La película 1 no la vi, y esta película la verdad es que no me gustó, no, porque se nota que la producción es malísima, se nota que los efectos son malos también, se nota que todo está hecho de plástico, literal, pero aún así había gente que lo disfrutaba, y yo decía, ¿por cómo disfrutan? O sea, eso, ¿no? Hay un tema que se llama lo que viene a ser... Yo la vi 2 veces en el cine, adoré la película. Exacto, yo no, porque yo veía y la repetía, e incluso la volví a ver en mi casa, ya ilegalmente obviamente, y no me satisfacía la escena porque yo decía, es de mala calidad para mí, de verdad. O sea. Hay una cosa, ¿no? Que es, por ejemplo, el tema de la realidad verité, ¿no? O sea, la realidad es lo que tú estás, o sea, como lo ves, y la verité es la forma en la que se te cuenta la historia. Correcto. Por más de que tú sepas que algo es falso, sabes que está dentro de la historia y lo puedes consumir. Aparte, hay una cosa más, en los códigos que manejas. ¿No? Si has visto el cine de terror más antiguo, o sea, sin ir muy atrás, porque si no me estoy yendo, no sé, al gabinete del doctor Calegari, pero yéndose solamente acá a lo que viene a ser el cine de Freddy Krueger, por ejemplo, ¿no? Era justamente ese tipo de cine, ¿no? Entonces, si alguien maneja ese tipo de códigos, también hay un sentido justamente de conexión en el material. Juego Macabro, que tampoco tuvo mucho presupuesto y fue muy bueno, la verdad. Bueno, sí, efectivamente. Ahora, Fonchi, eso me trae a colación preguntarte en qué sentido justamente la libertad del Internet, que nos permite compartir lo que tenemos en mente, puede lograr hacer que esto se realice, puede impedir que, o puede más bien hacer que se malogre el imaginario más delicado, más tierno que pueda tener el ser humano o la sociedad, mejor dicho, a nivel infantil, ¿no? Le estás destruyendo esto. Y eso las personas, quieran o no, al final lo trasladan, especialmente los más chicos, lo trasladan a la vida real, ¿no? Entonces estás diciendo que el superhéroe ahora tiene que ser un psicópata, ¿no? Eso es lo normal, lo bonito, lo correcto, ¿no? Eso es lo que estoy viendo, Lamentablemente, Sandro, yo siempre he esgrimado el concepto de que la sociedad global involuciona en vez de evolucionar. Por siglos, las industrias han sabido que, en cierto modo, algunas más que otras, destruían el medio ambiente al producir sus productos. Y sin embargo, por ganar dinero y hacer millonarios a la gente más rica, no les interesaba. Yo acabo de terminar de ver la semana pasada una serie llamada Dopesick, extraordinaria serie que la pueden encontrar en Apple TV, que trata de un caso de la vida real, ¿no? De una farmacéutica. Vamos a tener semanas para hablar de este tema, que vende pastillas basadas en opio para el manejo del dolor, y crean conceptos médicos nuevos para ganar más dinero, así de fácil. La DEA, la FDA están inmiscuidas en el escándalo de una pastilla que generó decenas de miles de muertes a nivel de Estados Unidos, y de adictos, ¿no? Es una serie muy bien llevada. Lo mismo pasa con este tipo de cine. No le interesa
contestando directamente a tu pregunta, Sandro, destruir los conceptos infantiles de nuestros niños, los valores positivos que traían estos personajes, no les interesa con tal de facturar. Estaba viendo que esta película, Winnie the Pooh, Miel y Sangre, costó producirla $15,000. Eso no nos debe llamar la atención, para la porquería de tráiler que hemos visto no sería nada extraño. Pero ¿cuánto recaudó? 2 millones y pico de dólares. ¿Ok? Lo cual en realidad para Hollywood no es nada. Pero invierte 15,000 y conviértelo en 2 millones, es un súper negocio. Y eso es lo que es este tipo de cine. Es un negocio que lo que busca es facturar. La mayoría lo logra, algunos no. Entonces, lamentablemente, el planeta tiende a eso, a destruir honras, destruir conceptos de valores, de principios, eliminando del imaginario mundial personajes que eran tan tiernos y tan lindos como Winnie Pooh, para dejar una marca indeleble de lo que es violencia y sangre y destrucción. Exactamente, y a partir de eso justo te quiero comentar, hoy por hoy se habla mucho de estos últimos, entre comillas, éxitos de Shakira, por ejemplo. Y entonces, ¿pero qué es lo que está hablando Shakira en esas últimas canciones? Habla y se queja de su exmarido, en realidad, y genera de alguna manera empatía con millones de mujeres en el mundo que también cometieron el error de elegir a la persona errónea, la persona equivocada, ¿no? Entonces, como que acapara ese mercado a partir de la exposición de su propio caso. No importándole, por supuesto, el daño que le pueda causar a su hijo, pero lo hace, y lo hace con una fijación netamente comercial, ¿no? Completamente comercial, y yo diría que hasta enfermiza, ¿no? De darle y darle con el tema del error que cometió con este hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí vamos también, ¿no? Entonces, yo he visto acá conductoras de televisión, o que ni siquiera puede llamarse menos a un periodista por supuesto, pero que por algún azar han logrado llegar a tener un programa de televisión que ahora pues aplauden, ¿no? Ese tipo de producciones, porque a su vez también han tenido ese tipo de malas experiencias, maridos que les han golpeado, las han dejado embarazadas, etcétera, etcétera, y a partir de esa frustración, a partir de ese trauma, es que pues ensalzan ese tipo de contenidos, ¿no? Ni qué decir como abominaciones como Laura Bozzo, que hoy está en México, que también, hace escarnio de eso, hace comercio, por supuesto, de este asunto para beneficio propio. Así es. Lamentablemente, Sandro, el valor del mercado es el que manda hoy en día, ¿no? Pero el mercado se hace, querido Fonchi, ¿eh? ¿Perdón? El mercado se hace. Por supuesto, se hace, y lamentablemente estamos condenados a esta involución. Permíteme poner un ejemplo rápido y muy concreto, hablando huevadas, ¿ok? Es un producto exitoso. Estos dos chicos que no valían 10 céntimos juntos, ahora se han convertido en una marca, no sé si millonaria, pero va camino a eso. Se han comprado un teatro, ¿no? Tan representativo como era el Canut, en donde se presentaban obras muy buenas. Y ahora tienes a dos personas hablando realmente huevadas, y la mayoría de gente lo consume. Perdóname, Fonchi, pero te debo recordar, y discrepo con Ana Rosa también, que en algún momento los defendió, que esas personas a las que estás citando, o esa producción concretamente, sí existía desde hace ya buen tiempo, pero logró catapultarse a partir que el grupo El Comercio, en sus medios de altísimo tráfico, comenzó a promocionarlo sobre pretexto de cualquier tontería una y otra y otra y otra vez hasta el hartazgo, igual que hacían rebote en programas de televisión de espectáculo. A partir de allí,
este programa comenzó a tener esa patada de impulso que necesitaba para comenzar a crecer como la espuma por sí solo, no antes. Ahí ha sido el asunto. Entonces, depende mucho también si los acaparadores o nodos de tráfico mediático, en conjunción, por supuesto, con los medios tradicionales, te dan el empujón para que puedas subir. Al menos así está pasando acá. Sí, también hay fenómenos, especialmente en TikTok, que logran poder viralizarse por sí solos. Pero en los casos de producciones como las que me estás diciendo y otros más del estilo, tiene muchísimo que ver el impulso que le dan en la mediática y también en su medida también la inversión de avisaje pagado en los medios sociales. De acuerdo. Más allá de cuál fue la chispa que encendió este fenómeno llamado Hablando Huevadas, que yo lo veo de vez en cuando, veo los TikToks, nunca he visto un programa completo, pero veo programas cortos de TikToks y de verdad me relaja, ¿ok? Cuando tengo demasiada realidad en mi cabeza, veo muchas noticias, me pongo a ver esto y me relajo y me río un rato, porque realmente son graciosos. Pero hay que tener cuidado, para regresar al tema central, de qué cosa es lo que le permitimos a nuestros hijos, a los niños pequeños en el mundo, que entre a su organismo. Por los ojos, por la audición, pueden entrar conceptos errados, antivalores, ¿no? Principios que generen confusión, y allí radica la importancia de los padres. Quiero terminar reforzando el concepto de los padres y lo importante es que acompañen a sus hijos a ver todo tipo de cosas y a escuchar el tipo de música que escuchan. Yo, a mis casi 50 años, a mis 40 y 10, como diría Joaquín Sabina, me he encontrado escuchando a Bad Bunny para poder entender qué pasa en la sociedad en la que vivo, porque mis hijos, amando el rock y amando la música culta, no pueden dejar de escuchar a Bad Bunny porque, caramba, lamentablemente han crecido con eso y es parte. Si ellos no escucharan a Bad Bunny no podrían disfrutar una fiesta hoy en día, porque no hay una fiesta de la edad de mis hijos, ¿no?, en la que no pongan Bad Bunny. Entonces, yo he tenido que escucharlo para entenderlo, y lamentablemente en ese caso, como ya lo comenté en este programa hace muchos meses, fracasé, porque no pude terminar de escuchar ni siquiera medio disco de Bad Bunny. Terminé con una migraña y un dolor de cabeza terrible, y tuve que cortarlo. Pero el esfuerzo del padre por entender el círculo en el que se mueven sus hijos, qué está ingresando por sus ojos, por sus oídos, por la boca, qué está comiendo, ¿no? Eso es importante, tratar de acompañarlos y estar atentos para darles, pues, hacer un acompañamiento que les permita a ellos tener algunos conceptos más claros, ¿no? No dejar que eso lo defina la televisión y el sitio. Correcto. Muy bien. Forense, por favor, para concluir, ¿alguna mención adicional de este tema? Cómo no, tomar muy en cuenta que nada de esto es nuevo en realidad. No es la primera película que se hace tergiversando a algún personaje como este. Poco tiempo atrás se hizo la película con los Banana Split, que también eran un programa infantil donde los convirtieron en animatrónicos que mataban gente, ¿no? Así que esto viene ya de un poquito atrás. Más aún. ¿Cuál era? ¿Bananín y Bananón, creo? No, esos eran las bananas en pijamas. Banana Splits es un programa de los 60, creo 70. Es mucho más antiguo, pero tomaron la imagen de los muñecos que también ya son dominio público y los convirtieron pues en asesinos. Una película igual de mala también que esta de aquí que estamos viendo. Por otro lado, un factor muy importante que hay que tener, ya que estaban hablando acerca de cómo esto llega a los niños, es que hay un medio que no se ha mencionado aún y son los videojuegos. Los videojuegos que están orientados a niños, o aparentan estar orientados a niños, tienen muchísimo de este factor de ver personajes aparentemente simpáticos convertidos en monstruos. Se ha visto ya durante bastante tiempo lo que era Five Nights at Freddy's, ¿no?, donde también son un osito, un conejito, que terminan siendo pues unas criaturas asesinas.
O, por ejemplo, varios de mis chicos de primaria mencionaban a un personaje llamado Huggy Wuggy. Huggy Wuggy era pues una criatura que aparentemente es un muñequito de peluche que tiene unos dientes enormes, unas garras y que te puede abrazar hasta matarte, de ahí el nombre de Huggy Wuggy. Este muñeco, por ejemplo, que aparentemente es propio de un juego que no está orientado para niños, hoy por hoy lo puedes comprar en prácticamente cualquier mercado. Ya está a la venta y en diferentes colores todavía. Entonces, se está tergiversando bastante qué es lo que realmente un niño debería consumir. Entonces, poner un poquito de atención, como les digo, esto no es nuevo, esto viene ya desde hace varios años ocurriendo y pues es turno de los padres de familia de filtrar un poquito toda esta cantidad de información que nos está llegando por todos lados. Sí, el forense tiene razón en en el tema de los videojuegos orientados hacia los niños definitivamente lo que dice Fonchi también de la atención de los padres hacia lo que consumen los niños. Lamentablemente no todos los padres son como Fonchi o que se toman la atención de preocuparse por qué es lo que consumen sus hijos. Y muchos de ellos efectivamente están metidos desde muy corta edad en los videojuegos, lo cual no tendría nada de malo si no fuera por estos detalles como los que ha mencionado el forense, ¿no? Sí, es cierto, hay fiestas infantiles de Huggy, que la verdad no me explico cómo podría ceder a hacerle la fiesta de cumpleaños a tu hijito de ese personaje, porque es horroroso. O sea, la imagen misma del muñeco es horrorosa. ¿Cómo se llama el personaje? Huggy. Huggy Buggy. Huggy Boy. Huggy Buggy. Huggy Buggy. Huggy Buggy. Y de hecho, el mismo juego, ¿no? Hay niños que incluso han presentado en algunos momentos, o sea, cierta ansiedad luego de haber jugado el videojuego, porque piensan, porque hay diferentes niños, ¿no? Tipos de niños más sensibles, algunos, ya otros sí son más osados, en fin, ¿no? Y tienden pues a jugar ya con estos muñecos, a recrear lo que están viendo en el videojuego, y a veces uno no sabe hasta qué punto ese niño puede querer recrear algo que evidentemente puede causar daño a sí mismo o a otros, ¿no? Un poco en son de broma, incluso cuando voy a hacer los shows infantiles, a veces contamos un cuento clásico de los tres cerditos y es gracioso hasta cierto punto. Digo gracioso porque el personaje, mi compañero, hace el personaje del lobito y lo hace gracioso, ¿no? Porque la idea no es generar terror, ¿no? En el momento. Pero los niños se ponen del lado del lobo y no importa que se coman a los chanchitos. Es más, alientan al lobo a que se coman los chanchitos. Entonces nos quedamos así un poco como, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con los niños, no? En mis tiempos defendía el chanchito, no el lobo, ¿no? Cosa que no nos pasó ayer, Les gusta el chicharrón de repente. que se contó el cuento de Caperucita Roja, y ahí sí defendían a Caperucita y a la abuelita y atacaron al lobo a más no poder. Y conversábamos, ¿no? con mi amigo, que en el caso de los chanchitos, bueno, hay una idea, una predisposición, sobre todo en los últimos tiempos, que se consume tanto pan con chicharrón, por decirlo así, de que los niños vean al chanchito así como un alimento, ¿no? Da penitas, ¿no? Pero entonces se juegan más, entran más al juego con el lobo. En cambio, en el caso de Caperucita y la abuelita, representan una niña y su abuela, entonces sí, los niños salieron a defender a estos personajes que eran femeninos además y eran humanas, ¿no? Del lobo que se les quería comer. Pero bueno, hasta ahí todavía, digamos que los niños mantienen cierto, igual ha habido cumpleaños en los cuales han defendido a los chanchitos, ¿no? Pero vamos al hecho de que este personaje que hemos mencionado de Huggy, han habido muchos, he visto, ¿no? En las redes de mamás preguntando que le recomienden un show donde le hagan esta temática específicamente, ¿no? Y hay quienes sí la hacen y he visto fotos, ¿no? Haciendo la temática. Y digo, no se dan cuenta o no saben de qué trata o no ven el muñeco y cómo es, ¿no? Y aún así lo hacen. Por eso digo, o sea, lamentablemente no hay muchos padres realmente preocupados
por saber cuál es el contenido que consumen sus hijos. Y es más, a veces hasta medio que lo disfrutan también, ¿no? O les parece gracioso y no se dan cuenta de que probablemente, no digo que sea así necesariamente, pero es lo más probable, están generando conductas muy violentas en niños que conforme van creciendo comienzan a desfogarla con otros, y de ahí que vemos niños que hasta pueden haber sido, o sea, vemos constantemente en los colegios casos de niños que son golpeados salvajemente. Ahí está Sandro poniendo algunas imágenes del muñeco en una fiesta infantil Parece pública, un miembro. ¿no? Bueno, Ahí está. A ver, tengo demasiadas cosas en la cabeza. Está simpática la animada. Ya, a ver, vamos. Primero, con el tema de hablando huevadas. Es un tema muy interesante de analizar. O sea, en realidad se habían hecho ya mucho más conocidos antes de que el comercio los empezara justamente a publicar. Pero Eduardo Galeano tiene un comentario con respecto a eso. O sea, no en función a hablando huevadas, pero sí con respecto a los medios de comunicación. Que hay una cosa es libertad de expresión y otra cosa es la libertad de presión que se ejerce muchas veces. La libertad de presión es ejercida por círculos empresariales que justamente tienen algún mensaje que comunicar, como lo que pueden ser ya sea la prensa o diversos. Ahora, con respecto con el tema de videojuegos, la salvedad que muchas veces tienen los videojuegos en función al acceso que se le da con respecto a las series televisivas, por ejemplo, o películas, es que los videojuegos en realidad tienes que comprarlos para poder jugarlos. Y en caso los quieras conseguir en los 7 mares, ¿no? Como si fueras Barba Negra, digamos, tienes que saber instalarlo. Un niño por lo general no sabe cómo instalarlo. Entonces eso sí pasas por la aprobación de los padres muchas veces, porque para comprar necesitas la tarjeta de crédito. Entonces ahí hay un tema de paternidad responsable, ¿no? Un Claro, poco, eso mucho es lo lo que voy, que, ¿no? claro, lo que dice Fonchi, lo que Perdón, al respecto de eso, en sistema Android hay centenares de clones de estos juegos Sí. que se pueden instalar solamente con un toque. No hay necesidad ni de conseguirlos o de bajarlos o de pagar por ellos. Sí, solo Mucho que, cuidado. digamos, los celulares tienen un sistema de protección contra el menor, ¿no? Ahora que, como justo lo que digo, ¿no? Que el padre se preocupe, que el padre no se preocupe, es un tema que sí se tiene que conversar también mucho, porque muchas veces los padres dejan a los niños sobreexpuestos a la cantidad de pantallas que tenemos hoy en día y... No es más, y les los- dan el celular para que se queden tranquilos. Claro, y ahí le das el celular sin haber reconfigurado algo para que el niño pueda acceder a lo que quiera, ¿no? Entonces ahí hay una hiperexposición a diversa cantidad de contenidos que tú no sabes lo que estás. El niño puede estar tranquilamente viendo una película porno y él teniendo 4 años y no saber lo que está pasando, ¿no? Entonces hay un tema así de paternidad responsable. Ahora, con respecto a el tema de las películas, ¿no? Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo comenta justamente que nosotros vivimos, y sin irme mucho a Marx, pero vivimos en una sociedad de producción. Todo se basa en función a la producción, pero todos los contenidos ya son liberados, ¿no? No por el tema de derechos de autor, sino que una vez que algo sale al mercado, que el concepto de algo, digamos, Winnie the Pooh sale al mercado, es automáticamente liberado para el acceso de la creación de todo lo que, de cualquier persona o sujeto que quiera modificar ese concepto, que quiera cambiar ese signo. Y en ese punto que llega al consumidor y el consumidor decide cambiar, ya sea porque quiere ponerle un corte a Winnie Pooh o lo quieren hacer crecer, como se está viendo ahora en este tema de las películas, apoyado sí justamente por la liberación de la patente, lo que termina haciendo es justamente cambiar todo el concepto, y lo que decía hace un momento, ¿no? El tema de la transfiguración de la base, ¿no? del concepto del elemento en una nueva entidad completamente distinta que se maneja por sí misma. Y eso también lo dice Baudrillard, que es justamente el tema de la invisibilidad del mal en la actualidad, con una hipersaturación de contenidos, porque tenemos una gran cantidad de pantallas delante de nuestro, no solamente acá sentados en la radio, yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pantallas, ¿no? Que tenemos más o menos en este momento, y esa hipersaturación con la cantidad de contenidos en las que viene, en la que se va viendo, ¿no? O sea, el dadaísmo decía, no queremos producir algo que sea extremadamente bello como tal, porque el mundo está colapsado, hay guerras, hambres, pestes, todo, entonces hay que poner algo absurdo. Entonces nos estamos acostumbrando por una hipersaturación de pantallas, una hiperproducción de contenido, a ver también cada vez más la agresividad o la maldad como tal de una manera mucho más natural.
¿no? Al punto que simplemente se pasa muchas veces de largo y no se llega a analizar. Muy bien. ¿No? Entonces, por ahí. Fonchi, Forense, muchísimas gracias por vuestra presencia hoy en Extremos, episodio número 738. Estamos ya a punto de cumplir 15 años del programa y les agradecemos muchísimo su participación. Encantado, Sandro. Yo quiero, antes de despedirme, hacerle llegar mi más caluroso y afectuoso saludo por el cumpleaños de Ana Rosa. Quise Gracias, comunicarme con ella el día jueves, pero anda Sí. tan ocupada, tan asediada por la prensa que ni me contestó. No, después le Yo, digo la a verdad, Sandro, hoy ya tengo una no llamada pude volverle. perdida. Poncho, estábamos almorzando. Y yo la verdad ya no pude volverte la llamada, Ana Rosa, pero un abrazo a la distancia, el Gracias, cariño que te tengo, tú lo conoces, y deseo que la vida te dé muchos años más de vida. Y agradecerle a todo el panel, siempre es maravilloso escuchar a Jorge. Jorge, por favor, pídele a Sandro mi teléfono y comuniquémonos por el WhatsApp para ver si nos tomamos un café. Me quedo hasta el viernes, creo. ¿Ya? Y Ahora sí podemos se por ahí queda. ponernos y a conocernos para empezar, porque nunca hemos hablado en persona. Ya, genial. Sería el para mí sauna. maravilloso conocerte un poco más. En el sauna. Y nada, chicos, agradecerles a todos ustedes la oportunidad de ser parte de este programa y será hasta una nueva oportunidad. Muy bien, querido Fonchi, muchas gracias. Forense. Sí, Sandro, muchísimas gracias por la invitación y solo para cerrar en el tema, existe películas de terror que tranquilamente pueden ver niños, pero depende mucho de uno el saber administrarlas y sentarse con ellos a verlas y explicarles hasta qué punto pues pueden avanzar con este tipo de temas. Yo soy el primer defensor de estas cosas y sé que sí se puede. Claro. Y bueno, fuera Sí. de todo esto, un fuerte abrazo para Ana Rosa por su cumpleaños. Gracias, Y de Florencia. verdad, muchísimas gracias a todos, porque siempre son muy interesantes las opiniones que se escuchan aquí en Extremos. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Forense. Sandrito, ¿puedo decir una última cosa? Sí, adelante, adelante. Eh, ¿En qué sauna se van a encontrar o cómo es la cosa? no, con respecto a Fonchi. ¿Cómo se llama? A ver, respecto a lo que decía Sandro del concierto de Sabina, básicamente fue algo como que la canción de los buenos borrachos. Para que se sienta. Algo así es. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias y hasta pronto. Chao. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 738 en Sol, frecuencia primera. Volvemos. Andy Gibb con